Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que estoy seguro de que muchos de ustedes están ansiosos por conocer. Vamos a desgranar la noticia que ha puesto a todos en vilo: Kerem se casa con su amiga. ¿Qué pasó con Hande? Sí, han escuchado bien. Los detalles que han surgido sobre la vida amorosa y los cambios recientes en la vida de Kerem, y por supuesto, la conexión que esto tiene con Hande son realmente dignos de analizar. Así que si son fans de estas historias, si les gusta estar al tanto de los últimos acontecimientos y disfrutan de una buena dosis de chismes bien informados, asegúrense de darle al botón de suscribirse para no perderse ni un solo vídeo nuestro. Nos encanta tenerlos aquí y queremos seguir compartiendo contenido interesante con ustedes. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el meollo del asunto. La noticia de la inminente boda de Kerem ha sido, sin duda, una sorpresa para muchos. Lo que ha llamado poderosamente la atención es que se casa con una amiga. Y aquí es donde la pregunta surge de forma natural: ¿qué pasa con Hande? La relación entre Kerem y Hande, ya sea de amistad, de algo más o simplemente una conexión profesional, siempre ha sido un foco de interés para el público. Siempre hay especulaciones, siempre hay preguntas sobre la naturaleza de sus vínculos. Y cuando una noticia como esta irrumpe, es inevitable que los ojos se dirijan hacia Hande. Primero, hablemos de la boda de Kerem. Los detalles que han trascendido hasta ahora sugieren que Kerem ha decidido dar un paso importante en su vida personal y ha encontrado en una de sus amigas a la persona con la que desea compartir su futuro. Esto puede sonar a muchas cosas para diferentes personas. Para algunos puede ser la realización de un sueño romántico, la idea de que el amor verdadero puede surgir de la amistad más profunda. Para otros, quizás sea un giro inesperado en la narrativa que habíamos construido en nuestras mentes sobre Kerem y su vida amorosa. Lo importante aquí es reconocer que la vida de las personas públicas, al igual que la nuestra, está llena de decisiones y evoluciones. Y en este caso parece que Kerem ha tomado una decisión significativa, eligiendo a alguien que aparentemente conoce y valora profundamente. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué pasó con Hande? Esta es la parte que creo yo ha generado más curiosidad y debate entre ustedes. Si bien no hay una declaración oficial detallada sobre la situación actual de Hande en relación con Kerem, podemos inferir algunas cosas y considerar los escenarios posibles. Es fundamental recordar que, como espectadores o seguidores, nuestra información proviene de fuentes públicas y especulaciones. No tenemos acceso a la intimidad de sus vidas. Una posibilidad es que la relación entre Kerem y Hande fuera puramente amistosa. En este caso, la boda de Kerem con otra persona, aunque sea su amiga, no debería ser una gran sorpresa ni un motivo de conflicto. La amistad es un vínculo valioso y a veces, las personas encuentran el amor en círculos cercanos que ya conocen. Si este fuera el caso, Hande estaría feliz por su amigo Kerem, deseándole lo mejor en su nueva etapa. Podríamos incluso imaginarla celebrando con él, compartiendo su alegría y apoyándolo en esta decisión. Otra posibilidad, y quizás la que más ha alimentado las especulaciones, es que hubiera algo más que amistad entre Kerem y Hande, o al menos, que el público así lo percibiera o deseara. En el mundo del entretenimiento, las conexiones entre actores y actrices a menudo se magnifican y se interpretan de diversas maneras. Si existían sentimientos más allá de la amistad, o si la química que proyectaban en pantalla o en sus interacciones públicas hacía pensar en un romance, entonces la noticia de la boda de Kerem con otra persona podría ser un giro agridulce para quienes esperaban que su relación fuera más allá de lo platónico. En este escenario, la pregunta ¿qué pasó con Hande? Adquiere un matiz de desilusión o de misterio. ¿Se enteró Hande de la boda? ¿Cómo reaccionó? ¿Fue una sorpresa para ella también? Son preguntas que quedan en el aire. Sin embargo, es crucial ser prudentes con las conclusiones. No podemos asumir la existencia de un romance solo por la química en pantalla o por la forma en que interactúan en público. Los actores y las actrices son profesionales, y su habilidad para crear conexiones creíbles en la pantalla no siempre se traslada a su vida personal. Es posible que Kerem y Hande sean amigos muy cercanos, y que su amistad se haya fortalecido con el tiempo. Si Kerem encontró el amor y la felicidad en esta amiga suya, es una noticia positiva para él. Respecto a Hande, debemos considerar que también tiene su propia vida, sus propias relaciones y sus propios planes. Quizás ella también esté enfocada en su carrera,
en proyectos personales o en otras relaciones que no son de dominio público. La vida de una persona no gira necesariamente en torno a la otra, incluso si son amigos cercanos o compañeros de trabajo. Es posible que ella esté al tanto de la boda, que le desee lo mejor a Kerem y que continúe su amistad con él, como lo haría cualquier buen amigo. También es importante mencionar que la forma en que la prensa y las redes sociales manejan estas noticias a menudo influye en nuestra percepción. Las historias se construyen, se exageran y se especulan para crear interés. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se lee o se ve, especialmente cuando se trata de figuras públicas que admiramos o seguimos de cerca. Por eso es vital mantener un sentido crítico y recordar que solo conocemos la punta del iceberg. En resumen, la boda de Kerem con una amiga es un evento significativo en su vida. En cuanto a Hande, no hay información concreta sobre una relación romántica pasada o presente que se haya visto truncada por esta noticia. Si eran amigos, lo más probable es que Hande esté feliz por Kerem. Si había expectativas de algo más por parte del público, esas expectativas ahora se enfrentan a la realidad de la decisión de Kerem. Lo que sí podemos decir con certeza es que la vida sigue, las relaciones evolucionan y las personas toman caminos que consideran los mejores para ellas. La amistad es un tesoro, y si Kerem ha encontrado el amor y la felicidad en una de sus amigas, es una hermosa historia. Hemos explorado las diferentes facetas de esta noticia, desde la perspectiva de la boda de Kerem hasta las especulaciones sobre Hande. Es un recordatorio de cómo las vidas de las figuras públicas son seguidas de cerca y cómo nuestras propias interpretaciones y deseos pueden influir en cómo percibimos estos eventos. La conclusión principal es que Kerem ha decidido casarse con una amiga, y lo que esto signifique para su relación con Hande, si es que hubo algo más allá de la amistad, sigue siendo un tema de especulación para el público, pero probablemente una situación bien entendida entre ellos. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su interés y su participación son lo que hacen que este canal sea tan especial. Espero que esta exploración del tema les haya parecido intrigante e informativa. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que Kerem y Hande eran solo amigos, o que había algo más? ¿Cómo creen que reaccionará Hande? Déjenme todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un buen me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también están intrigados por estas noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.